Bueno, así que vemos a Jesús en su parte divina, en su deidad. Como hombre, Él vino humilde, pero por dentro, Él estaba lleno del poder del Espíritu. La plenitud del Espíritu estaba sobre Él. Y esto podemos ver en su vida, porque constantemente vamos a ver que Él manifestó estas 7 manifestaciones del Espíritu. Y Dios ya había declarado esto en la Escritura. Vamos a ver en Isaías 42, en el versículo 1. Y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Él es el ungido de Dios. Por eso cuando hablamos del nombre del Señor, habíamos puesto en el pizarrón Señor Jesucristo. Ese es el nombre completo y de autoridad. Señor para la iglesia, Jesús hablando de su humanidad, y Cristo como el ungido, el Mesías, el ungido de Dios. Como habíamos visto, esta unción es el equipamiento que habilita a un rey, que va a habilitar al Señor para ejercer ese oficio. Y así también es para la iglesia. Por eso dice: he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá la paz a las naciones. Por eso dice: por causa de la unción, por causa de la unción del ungido, el yugo se pudrirá. Él va a traer paz a las naciones. Esto es muy importante. En Isaías 61, también en el verso 1, podemos leer otra referencia más. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Note, ¿quién le ungió? Bueno, ¿quién le ungió como rey? El mismo que ungió a David como rey. Me ungió Jehová. Y dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Solamente un juez puede sacar a uno de la cárcel. Tiene poder judicial para sacar y dar la orden de que una persona salga libre. Y acá le vemos ejerciendo como rey. El rey era juez, tenía poder judicial sobre sí. Por eso él puede dar libertad a los que están en la cárcel. Puede declarar que se abra, apertura de la cárcel. En Hechos capítulo 10, verso 38, encontramos un poco más. Me dice el hermano Marco que toso mucho. Entonces, Hechos capítulo 10, verso 38. Y dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él, dice, ejerció a través de este poder. Y dice cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque la autoridad de Dios, porque el ungimiento de Dios estaba sobre él. Él podía declarar libertad, él podía sanar. Y lo que encontramos acá es la unción al ungidor y al ungido. Note que hay 3 cosas acá. Por un lado encontramos la unción, el Espíritu Santo. Encontramos que Dios ungió, Él es el ungidor. ¿Y a quién ungió? Bueno, a Jesucristo, el ungido de Dios.
Así que vemos que Dios ungió. Dios ungió. Otra vez encontramos la Trinidad. Y dice, vamos a volver a Isaías, capítulo 11, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Reposará. Así fue en la vida del Señor. Permanentemente Él estuvo lleno del Espíritu de Jehová. Encontramos en Colosenses capítulo 1, en el verso 19, Colosenses capítulo 1, en el verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este es el Espíritu de Jehová. Y no tenemos que confundir con Jehová y con Jesús. Pero el Padre, en su plenitud, por medio del Espíritu Santo, habitó en Él. Por eso dice, reposará en Él el Espíritu de Jehová. Y aquí Pablo dice que en Él habitó toda la plenitud. Como sabemos, la plenitud de Dios nos habla de las tres personas de la Trinidad. Y vemos que las tres actuaron en Jesús. Por eso vemos, Dios ungió. ¿Con qué ungió? Con la unción, el Espíritu Santo. ¿Y a quién ungió? Al Hijo. Los tres estuvieron en Él, toda plenitud, trabajando por medio y a través de Cristo. Esto agradó a Dios. ¿Cómo pudo hacerse eso? Bueno, Él fue un vaso de carne. Entonces, al hacerse carne, Él fue hecho un vaso y ese vaso fue llenado con toda plenitud. Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 8. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 8. Note la pregunta de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ya con eso ya estamos tranquilos, dice. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así vemos que en Él habitó y Él realmente hizo las mismas obras de su Padre. Cuando la Biblia comienza mostrando el gran poder de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Vemos a Dios como creador. Y si miramos a Jesús, vamos a mirar a Jesús también haciendo las obras de su Padre. ¿Pero cómo? Manifestando su poder, manifestando su misericordia, su poder de restauración, de reordenamiento, de reconstrucción en su criatura, porque el Padre estaba en Él. Y esto no es como algunos confunden que Jesús es el Padre. No. Jesús es el Hijo de Dios, pero el Padre estaba en Él. Y Él a la vez siempre estuvo en el Padre. Y el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús. Por eso dice Espíritu, dice de Jehová, reposó sobre Él. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 19, dice,
que Dios estaba en Cristo. Note que no dice Dios era Cristo, sino Dios estaba en Cristo. Cuando Él estaba en la cruz, colgado, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así realmente vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ellos son uno en naturaleza, en propósito, en espíritu, pero son diferentes personas. En naturaleza son uno, pero son personas diferentes. Y Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque sobre él habitó Espíritu de Jehová. Bueno, dice Espíritu de sabiduría. Así vemos también. Vemos en Cristo a la sabiduría que es de lo alto. Y como sabemos, Cristo es la sabiduría de Dios. Y no solamente la sabiduría de Dios, sino que Él fue hecho para nosotros sabiduría. Así dice en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Él es nuestra sabiduría. En Colosenses capítulo 2, en el verso 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, para la nueva creación, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están todos los tesoros y se desbordan y fluyen en Él. Por eso esta es la revelación de Jesucristo. Así que vemos también el Espíritu Santo en su manifestación. Él es la fuente de la sabiduría. Sí. Podemos decir la sabiduría de Dios en persona. Bueno, también encontramos espíritu de inteligencia. Espíritu de inteligencia. Otra versión traduce espíritu de discernimiento. Poder discernir significa poder ver entre líneas, poder leer entre líneas. Poder ver más allá de lo que la vista natural nos muestra. Y eso sabemos que el Señor lo manifestó. Él vio el corazón de las personas. Podemos leer por lo menos algunos versos. Primeramente en Mateo 22, verso 16. Mateo 22, verso 16. Y dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Acá vienen estos dos hablando y diciendo una gran verdad delante del Señor. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Como el Señor discierne. Dice David: antes que diga la palabra en mi boca, tú ya la sabes toda. Dice. Tú sabes la primera palabra y la última que voy a decir. Así es el Señor y así es la palabra. Cuando escuchamos la palabra discierne. Porque el Espíritu Santo
muestra lo más oculto y profundo de nuestro corazón. No hay nada creado que no esté abierto y desnudo delante de Él. El hombre se puede presentar de muchas maneras. En el libro de los Hechos vemos a Pedro delante de Ananías y Zafira. Y vemos el discernimiento. Y el Espíritu Santo da ese discernimiento para que nosotros podamos ver más allá de lo que nosotros realmente pensamos. A veces el pensamiento del hombre es muy bueno, pero Dios está mirando más allá. A veces alguien se levanta con un buen pensamiento y bueno, pero Dios es el que pesa los corazones. Y así vemos que esto se manifestó también en el Señor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice verso 23 al verso 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Qué lindo, cuán contento se habrá puesto el Señor, porque muchos creyeron. Se llenó el lugar de reunión. Pero, hay un pero, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en realidad en el hombre. Y esto es discernimiento. Siempre me encanta el ejemplo de Samuel con Saúl, ¿no? Porque Saúl quería engañar, trató muchas veces de engañar a Samuel. Pero Samuel nunca fue engañado. Samuel nunca fue engañado. Y así también, hermano, es el Espíritu Santo hoy. Nosotros tenemos la vida de Cristo y el Espíritu Santo sigue obrando a través de esa vida y nos da discernimiento. En nosotros habita también la plenitud de Dios a través de Cristo. Y todas estas manifestaciones que nosotros vemos en Él habitan en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y están para que nosotros podamos hacer la obra de Dios acá en la tierra. Porque la obra de Dios no es una obra natural, porque si no agarraríamos todos nuestro pantalón de trabajo, nuestros zapatos de seguridad, nuestros protectores auditivos, antiparra, casco, y saldríamos a trabajar en la obra de Dios. Pero esto no es el equipo que nosotros necesitamos. Lo natural en la empresa nos daban así. Usted va a una empresa y le dan, en algunas por lo menos le dan, no sé ahora. Pero ahí está el de seguridad, viendo a ver si se cumple. Y así también es en la iglesia. Dios equipó al Señor para que Él sea realmente útil en su obra. Y así también es con nosotros. Dios nos equipa. Muy interesante la manera de Dios. Bueno, cuarto, encontramos, dice, espíritu de consejo. Y como habíamos visto, ese va a ser uno de sus nombres en el milenio. Él será consejero. Él será consejero. El consejo de Jehová permanecerá. Siempre la palabra vemos que salió de la boca del Señor. Él no habló de sí mismo, Él no habló por sí mismo, sino que Él habló la palabra de Dios. Y así es, el Espíritu Santo pone en nosotros la palabra. Y bueno, y ahí somos buenos consejeros. A la mujer adúltera, Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le aconsejó y le dijo, vete y no sigas pecando, porque estos fariseos en algún momento te van a agarrar.
no peques más. Le dio un buen consejo, y así es exactamente la palabra. La palabra es el mejor consejo que nosotros podemos dar, el más alto consejo de Dios al hombre. Hechos capítulo 20, verso 27. Encontramos al apóstol Pablo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Si hay algo que podemos dar, como dijo Pedro, quizás no tenemos plata, no tenemos oro, pero de la palabra. Su ganancia es mejor que el oro, dice Proverbios. La palabra, el consejo de Dios. Ahí está la salvación del hombre. En Proverbios capítulo 8, en el verso 12. Proverbios capítulo 8, podemos leer en el verso 12. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Acá está hablando en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Proverbios, vemos a Jesús como la sabiduría en persona. Y dice, yo. Acá está hablando el mismo Cristo. Yo soy la sabiduría. Y habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El consejo con ciencia. Job nos habla del consejo sin ciencia. Esto es muy importante, el consejo en nuestra propia inteligencia. A veces el creyente va y pide consejo donde no tiene que pedir. Nuestro consejo tiene que ser con ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser siempre apoyado en la palabra de Dios. Y Él habita allí. Cristo mismo es la palabra. Cristo mismo es la palabra. También capítulo 4 de Proverbios, verso 13. Acá vemos un consejo más hermoso aún. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Como que usted está prendido de un salvavidas en alta mar. ¿Y usted soltaría el salvavidas? No, nadie va a soltar el salvavidas. Bueno, así dice, este ejemplo podemos dar, retén el consejo, tómese de la palabra. Aunque usted no vea el resultado, aparentemente parece que la palabra se equivoca. Retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Guárdalo, dice, abrázalo, protégelo, porque eso es tu vida. Si Adán hubiese retenido el consejo, si Eva hubiese retenido el consejo, de muchos males se hubiese guardado. Y así también con nosotros. Bueno, también dice espíritu de poder, la quinta manifestación del Espíritu Santo. Así vemos especialmente este espíritu de poder. Lo podemos ver en la resurrección de Jesús. Podemos ver que Él sanaba a los enfermos. Podemos ver que Él convertía el agua en vino. O que Él andaba en el poder del Espíritu. Él discernía y así. Pero este espíritu de poder es el poder que realmente resucitó al Señor. Ahí vemos a ese poder en su expresión máxima. Sí, bueno, el poder de Dios le fortaleció para subir en la cruz. En un momento, dice que Él puso su rostro como un pedernal, iba rumbo a la cruz.
Y ahí el Espíritu Santo le iba fortaleciendo para llegar a la cruz, para ser colgado, para cumplir la voluntad de Dios. Pero realmente eso fue parte de su poder. Su poder fue mostrado cuando Él resucitó de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, en el verso 10. Note cómo habla el apóstol Pablo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo conocía mucho el poder de Dios. El hermano habla mucho de la resurrección, Dios de resurrección. Cuando el Señor estuvo en el sepulcro, la muerte le abrazó. 3 días estuvo rodeado por los brazos de la muerte. Pero no solamente eso. Satanás estaba con todo su ejército de demonios tratando de impedir su resurrección. Eso vamos a ver en Romanos. Pero Dios le levantó con poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es el Espíritu Santo. Se manifestó sobre la persona justa, santa de Cristo, levantándole y exaltándole. Ese fue el primer paso de su exaltación, su resurrección. Y en el milenio va a ser así. Él va a estar reinando en esa vida de resurrección. Van a ver a un Cristo ya como un pequeño vástago. Él vendrá en gloria. Él va a reinar en gloria, en una vida resucitada. Por eso se va a manifestar, esto hace referencia a este poder. Va a estar obrando en su vida. En este tiempo nosotros necesitamos también este poder. Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que así le vemos a Jesús. Él será, por eso, el Dios fuerte. Otra vez encontramos uno de sus nombres, el Dios fuerte. ¿Por qué? Porque estará ceñido del espíritu de poder. Bueno, la sexta manifestación encontramos espíritu de conocimiento. Y esto nos habla no solamente de conocer algunas cosas, habíamos visto cómo Jesús conocía a cada persona, pero Jesús conoce cosas profundas. Y es extraño porque encontramos en una ocasión, en Mateo capítulo 11, en el verso 27, encontramos una declaración que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Bueno, si queremos conocer a Dios, lo profundo de Dios, bueno, necesitamos ver al Hijo, porque Él conoce, venir al Hijo. Pero también, en una ocasión el Señor dice que el Hijo del Hombre no conoce, dice, el día y la hora. Eso siempre me llamó la atención. Otra vez, como hombre, pero como Dios, nadie conoce mejor los propósitos de Dios, el día y la hora, que el Hijo. No vaya a pensar que el Señor no sabe cuándo va a venir a buscar a su esposa. El Hijo del Hombre no sabe. Como Dios, Él conoce. Conoce más
que nosotros y que cualquier hombre. Él conoce lo profundo de Dios. Bueno, la séptima manifestación, aquí dice espíritu de temor. Otra versión traduce espíritu de reverencia. Y esto nos habla de la importancia del respeto que nosotros le damos a la palabra de Dios. El temor no está hablando de un miedo, de un terror, sino estamos hablando del lugar alto que le damos, el lugar de autoridad que le damos a la palabra. Separamos la palabra porque no es cualquier palabra. Y así vemos al Señor Jesús. Él siempre realmente estuvo haciendo la voluntad de su Padre. Él vino a agradar en todo a su Padre. Primeramente en Proverbios capítulo 8 en el verso 13. Proverbios capítulo 8 en el verso 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Otra vez siguiendo la línea de que Él es la sabiduría. Y como sabemos, el principio de la sabiduría, su origen es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal. Aborrecer lo que no es conforme a su manera. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Y así vemos al Señor. Él aborreció su propia voluntad. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Eso quiere decir que Él tenía su voluntad. Él fue gobernado por el temor de Dios. El Espíritu Santo es espíritu de reverencia hacia las cosas de Dios, hacia la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, nadie que ande en el Espíritu, nadie que se llame a sí mismo espiritual, va a andar haciendo cosas que al Padre no le agradan. No es así, porque el Espíritu Santo es espíritu de temor, de reverencia. Dice Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 31. Note a dónde le llevó esto. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, dice. Levantaos, vamos de aquí. Para que el mundo conozca, dice, que amo al Padre, como el Padre me mandó. Note en qué estima tenía la palabra de su Padre. Él no menospreció como Esaú. Esaú menospreció la primogenitura, su derecho de primogenitura. Y es notable porque cuando Jesús dice esto, dice, como el Padre me mandó, así hago. Dice, levantaos y vamos de aquí. Y él iba rumbo a la cruz porque ya faltaban 3 días. Él tenía que ir a la cruz. ¿Y hasta dónde llegó el Espíritu de Jehová, el Espíritu de reverencia o de temor de Dios en el Señor Jesucristo? Que Él vino y subió a la cruz. Él estimó la palabra de su Padre. En el Salmo 40 dice, he aquí vengo, oh Dios, dice. En el rollo del libro está escrito, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y así es para la nueva creación. La nueva creación es así en nosotros. Pero el Espíritu Santo le fortalece a la nueva creación y le da la energía necesaria o activa para hacer la voluntad de Dios. Y así vemos en Jesús. Bueno, verso 3, vamos a ir a Isaías. Isaías, capítulo 11, verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino
que juzgará con justicia a los pobres. Bueno, otra vez vemos aquí el espíritu de temor y encontramos, le hará entender diligente en el temor de Jehová. Cuando más tenemos temor de Dios y se manifiesta más eso en nuestra vida, bueno, más sabiduría alcanzamos. El temor de Dios es un freno en nuestra vida, hermanos, porque eso es lo que no nos deja hacer muchas cosas. Y dice, otra versión, dice, el soplo de sus narices será el temor de Jehová. Así dice otra versión. O sea que Él va a vivir, esto no va a ser algo forzado, sino que esto va a nacer de su vida. Esto será el soplo de sus narices. Así como Abel justamente habla de eso. Y bueno, y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Y acá vemos a Jesús en uno de sus oficios fundamentales en el milenio, le vemos como juez. Le vemos como juez. Como juez, bueno, Él va a juzgar con justicia. Él no va a ser engañado. ¿Por qué? Porque Él realmente está capacitado por la unción de Dios que está sobre Él. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, dice el versículo 1. Encontramos las últimas palabras de David. Y dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Y cómo va a gobernar? Dice que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Él, el vástago tierno, su reino crecerá, porque la lluvia, el Espíritu Santo, le hará brotar. Y Él reinará en el temor de Dios, y será un reino justo. Por eso dice aquí en Isaías, no juzgará, dice, conforme a la vista de sus ojos. El reino del hombre se va a terminar. El reino del hombre, como sabemos, es un reino injusto. Pero sabemos cómo es el Señor. En Apocalipsis capítulo 2, en el verso 23, le encontramos bajo la misma descripción. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así va a ser el reinado del Señor, porque Él va a escudriñar la mente y el corazón. Y así también le vemos en este tiempo para la iglesia, de la misma manera. De la misma manera que Él está juzgando hoy la iglesia, bueno, también Él va a juzgar en el milenio. Por eso cuando Él mira a las iglesias le dice, escribe al ángel a la iglesia y le dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. El que no puede ser engañado, hablándole a la iglesia,
aquel que mira en su justa medida lo que está sucediendo, y dice en el capítulo 1, ahora sí, en el verso 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, para la iglesia, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, nos habla de sabiduría para hacer juicio. Y como nieve, habla de pureza en su pensamiento, y sus ojos como llama de fuego. Así es para la iglesia, como hijo de hombre. Pero cuando Él esté ejerciendo como rey, Él va a ser el juez y juzgará a las naciones. Él va a ser el juez sobre las naciones, pero oficiando como rey. Y dice el verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres. Especialmente este es el problema de la justicia. La persona pudiente tiene una justicia rápida cuando va delante de un juez y muchas veces tuerce la justicia. Pero dice que el Señor hará justicia a los pobres. Un gobierno popular. Ahora usan ese título, pero no sabemos si es así. El hombre es injusto, pero este va a ser realmente un gobierno de los pobres y arguirá con equidad. Equidad no es darle a todos igual, sino es darle en mayor medida al que menos tiene, porque si a todos le damos lo mismo, no es equitativo. No vamos a entrar en el tema. Pero el Señor va a ser justo su reino y con equidad. Él va a ver la situación de cada uno, porque sus ojos son como ojos de llama de fuego. Entonces va a haber verdadera justicia. Si no hay equidad, tampoco hay justicia. Nadie puede decir que hay justicia si no hay equidad. La base de la justicia es la equidad. Y sabemos, dice, juzgará con justicia y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto está hablando especialmente de Israel. Ellos heredarán la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y otra vez aquí hace referencia al anticristo. Nuevamente aquí vemos al anticristo como el impío. ¿Con qué le va a matar? Ningún arma mejor que la palabra que sale de su boca. Y dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así vemos cómo va a hacer. Le va a juzgar con la palabra.
De esta misma manera el Señor le venció en el desierto. Él le dijo, escrito está. Y de esta misma manera nosotros reprendemos al enemigo. Nosotros peleamos contra un enemigo que fue despojado y vencido en la cruz. Pero el problema es que él no se cree vencido. Tenemos que seguir peleando. Y tenemos que conocer nuestra espada para poder matarle como el Señor un día le va a matar definitivamente por la espada que sale de su boca, otra vez con hierro, otra vez habla de la dureza a veces de la palabra. Bueno, vamos a dejar acá, tomamos 10 minutos y continuamos.